Shalom on the Cliff presenta. Prepárense para el evento del año, el Congreso de Jóvenes Encourage 2024 The Cross, los días 1, 2 y 3 de noviembre, con el pastor David Scarpeta. Con las cosas de Dios no se negocia, Dios es primero. Evangelistas Alexandra Rivera y Beniadiel Cruz. Yo vine a hablar con gente decidida que se para en la brecha y dice: no me voy a quedar aquí estancado, me voy a levantar, voy a caminar y voy a llegar al sueño de Dios. Los adoradores Grace Rodríguez y Harold Velázquez. Llamado con una misión, y si no fuera por su gracia hoy tampoco habría alguna explicación de cómo aquel niño inspirado de sus manos se volvió una inspiración. Para más información, llama al 787-730-5880 o síguenos en las redes sociales como Generación Antorchas. Encourage 2024 The Cross. Auspician. Nada es imposible.
creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Aleluya. Den ese aplauso al Señor fuerte, ya que lo comenzó. Dios es bueno, Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno, Dios es bueno. No hay nada imposible para Él. ¿Por qué no repite conmigo? No hay nada, diga fuerte, no hay nada imposible para nuestro Dios. ¿Lo cree conmigo? ¿Lo cree? ¿Lo cree? No hay nada imposible. Aún esa situación para Él no es imposible. Él lo hace posible. Y lo puede hacer posible esta misma noche. Lo que tú has estado orando por tanto tiempo, que has estado clamando, que has estado intercediendo. Hoy el Señor quizás te tiene una sorpresa. Y Dios te contesta cada oración. Siempre Dios va a contestar la oración. Quiero que salude el que está a su lado. Dígale qué bueno verte. Y a lo mejor le saludó, pero si no ha saludado, porque mientras usted saluda al que está al lado, yo saludo a todos los que están conectándose ahora mismo a través de las redes sociales. Apóstol Wanda Rolón en Facebook Live. Igualmente estamos en vivo, gloria a Dios, por nuestro canal de YouTube CTN Internacional. Para nosotros es un honor y una honra, una bendición que hayas escogido este tiempo para que puedas celebrar y puedas adorar. Hay un número de teléfono que puedes llamarnos desde ya, 787, es el área code o código de área, 787-730-5880. Hay alguien que va a estar esperando tu llamada. Igualmente nos puedes escribir si estás a través de las redes sociales, por supuesto. Nos puedes escribir en comentarios y dejarnos saber por aquello que entiendes que podemos unir nuestra fe para declarar un milagro poderoso. Déjame ver si el pueblo cree. Voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree conmigo que Dios puede alcanzar a alguien que esté a través de las redes sociales? Aquí están violentos por acá, gloria a Dios. ¿Alguien lo cree por este lado? ¿Alguien cree que Dios puede alcanzar a alguien que esté en las redes? Vamos, dígame conmigo. Hay un milagro que está esperando a alguien al otro lado, norte, centro, suramérica. Vamos, dígame conmigo, diga gloria a Dios. Enviamos esa palabra a Norteamérica, a Suramérica, Centroamérica, el Caribe, donde quiera que esta plataforma de redes sociales pueda llegar. Abraza el milagro que Dios tiene para ti en el nombre poderoso de Jesús. Dios es bueno. Qué bendición. Voy a pedir a la pastora ya. Ven por acá, pastora. Y quiero que iniciemos este tiempo. Particularmente a mí me gusta empezar el tiempo de oración cubriendo nuestros obispos, cubriendo los pastores de nuestra casa, cubriendo los pastores que están bajo la cobertura espiritual, cubriendo los pastores de Puerto Rico. Bueno, ahí usted con corazón de pastora puede, lo que el Espíritu te diga, usted va a orar en el nombre de Jesús. Y acompañamos a la pastora Yasa. Aleluya. Padre, en esta hora, Señor, en común acuerdo con el pueblo, Señor, creemos, Señor, y oramos, Padre, por la pastoral, Señor,
primeramente por nuestros obispos, Señor, que son esas personas que has puesto, Padre, para darnos esa dirección, para ayudarnos, Señor, a recibir tu palabra, a recibir esas enseñanzas, Padre, que vienen de ti, Padre. Te pedimos también, Señor, por el cuerpo pastoral de esta casa. Declaramos, Señor, que hay un bálsamo que se derrama sobre ellos, Señora, que sobrepasa, Señor, hasta su familia, Señora. Mira sus corazones, multiplica su fuerza, y con esta oración, Señor, le levantamos las manos a cada uno de ellos, Señora. Sabemos, Padre, que es mucho el esfuerzo, que quizás se sacrifican algunas cosas, pero podemos en ti, Señor. Tú eres el que direcciona nuestros pasos, tú eres el que direcciona nuestro corazón, Espíritu Santo. También te pedimos, Espíritu de Dios, por la pastoral, Señor, de Puerto Rico. Puerto Rico se presenta ante unos desafíos, Señor.
Yo quiero tu presencia, oh, anhelo tu presencia, oh, solo un toque de tu gloria bastará, oh, pero queremos más, oh, mucho más, mucho más, oh, mucho más, oh, mucho más, oh, mucho más, oh, queremos más. Oh, Padre, te adoramos en esta noche. Eres digno de ser alabado, Señor. Eres bienvenido a este lugar. Gracias, Jesús. Vamos, levanta una adoración. Levanta tus manos y eleva una adoración al Señor en esta noche, en esta hora. Dale las gracias al Padre, porque estoy segura que hemos sido testigos de su bondad, de su fidelidad en esta noche. Gracias, Jesús. Tú que reinas en los cielos y que habitas en la tierra, tu reino se ha establecido en medio de este lugar. Y tú que reinas en los cielos, hoy que habitas en la tierra, tu reino se está
lo que haces en el cielo. Oh Señor, desciende, desciende con lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Oh, desciende, desciende, lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Oh, vamos que lo estamos llamando, desciende. Hoy Él está escuchando, desciende, lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Y desciende, con lo que haces, hazlo aquí. Y desciende, con lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Oh, tu pueblo te pide, te clama, oh, queremos ver tu gloria. Y lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Y desciende, con lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Aleluya. Vamos, dilo. Desciende, lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Y desciende, Levante su mano, levante su mano. desciende, Y dígale al Señor. lo que haces en el cielo. Vamos, una vez más, una vez más. Sharaman Sorobasha. Desciende, Oh Señor. desciende, Dile al Señor lo que haces lo que haces en el cielo. hazlo aquí. Vamos, dile una vez más, Vamos, abre tu boca, abre tu boca. Eso es una declaración hermosa y una oración. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Y desciende, Vamos, alguien tiene que orar y declarar que todo lo que hace en el cielo, vamos, alguien tiene que declararlo. lo que haces. Y lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Yes. Y lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Y lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Alguien que lo pueda declarar en esta noche lo que haces. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Aleluya. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Hermoso el Señor. Lo que haces en el cielo, Vamos en tu casa, hazlo declara con aquí. nosotros. Vamos, declara con nosotros esta oración. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Y ahora nos tiene a nosotros como instrumentos. Lo que haces en el Aleluya. cielo, Habrá un hazlo instrumento de aquí. Dios. Habrá alguien aquí que diga, Señor, úsame. Lo que haces Para que en todo el lo que ocurre en el cielo hazlo aquí. se transfiera a la tierra. Aleluya, aleluya. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Oh, gracias Espíritu Santo. Gracias. Den un aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Déselo fuerte, por favor. Gloria a Dios. Es al Padre, es al Hijo, es al Espíritu Santo. Qué hermosa adoración. Una declaración, una oración. Señor, todo lo que ocurre en el cielo queremos que acá nosotros también lo podamos experimentar. Alguien cantó eso como se debe cantar, entendiendo lo que estamos declarando y orando. Todo, Señor, todo.
Ya no es nuestra voluntad. Ya no son nuestros planes. Ya no son nuestros proyectos. Ahora es su voluntad, sus planes, sus proyectos. El salmista conocía esto demasiado bien y decía: Jehová cumplirá tu propósito. No, su propósito. Señor, que se haga. Ponga su mano en el corazón y diga: Señor, que se haga tu voluntad. Y voy a hacer tu voluntad, aunque a veces no la entienda. Vamos, repítalo conmigo, atrévase. Aunque a veces no lo entienda, aunque sea difícil, haré tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero que la pastora Elizabeth te prepare para que ore, porque este próximo fin de semana, viernes y sábado, ¿dónde están las mujeres de la casa? Las mujeres que vinieron a orar. Gloria a Dios. Me da deseo de preguntar: ¿dónde están los hombres de la casa? Gloria a Dios, qué hermoso. Las mujeres tienen un evento este fin de semana, viernes y sábado, un retiro en la casona. Está todo preparado y quiero que la pastora pueda orar, la pastora Elizabeth, por los recursos, por todo el clima, por lo que se va a experimentar allí, y que haya de todo de parte del Señor, que lo que el cielo ocurre en la tierra. Y lo que la pastora llega hasta acá, excuso a nuestro obispo Wanda Rolón, que no está con nosotros hoy. Está cumpliendo compromisos igualmente importantes esta noche, pero el miércoles está aquí con nosotros, así que nadie venga a confusión. El viernes está con nosotros en el nombre del Señor. Pastora Elizabeth Torres. No está en un avión. No está en un avión. Está cerca. Hasta que mi cántaro rebose. Ese es el lema de este fin de semana. Así que sabemos que lo que se desata por ahí va a ser una bendición impresionante, que no solamente va a llegar a las mujeres que estemos allí, sino que cuando ese cántaro se desborde y cada una de nosotros llegue a su casa, ya usted sabe lo que va a estar ocurriendo. Un derramar de la gloria de Dios impresionante. Alguien que diga amén, que lo grite, que lo crea. Así que oramos. Padre, te damos las gracias, Señor. Ya se acerca este fin de semana, Padre, para estar las mujeres separadas contigo en un tiempo íntimo, Señor. Tú tenías diseñado este evento desde la eternidad, Señor. Para ti no hay casualidades. Todo lo que tú haces, tú lo tienes planificado, Señor, desde la eternidad para cada uno de nosotros. Por eso, expectantes, anhelantes, Señor, con el corazón dispuesto, esperamos este fin de semana para ese derramar de tu gloria en cada una de nosotras, Señor. Por eso declaramos que ninguna arma forjada, nada de lo que el enemigo pueda haber planificado puede prevalecer, porque los decretos tuyos son finales y firmes. Vamos a tener un tiempo de gloria impresionante, Señor. No hay clima, no hay condición, no hay circunstancia que pueda evitar el derramar de tu gloria en todas las mujeres que nos convoquemos este fin de semana. Usa los recursos para tu gloria. Derrama de tu unción sobrenatural y fresca sobre cada una de las mujeres que va a estar impartiendo, Señor. Las que van a estar adorando, las que van a estar sirviendo, Señor. Todo ese equipo de trabajo, todas las que van a estar asistiendo desde diferentes lugares de Puerto Rico, Señor. Declaramos una carretera limpia, sin accidente. Ningún contratiempo, Padre, impedirá que lo que tú has diseñado para nosotras lo podamos disfrutar, oh Señor. Que cada una salga con su cántaro lleno. Que cada una salga con su vasija a rebosar de tu unción poderosa, Padre. Eso es lo que decretamos para este fin de semana. Un tiempo impresionante de tu manifestación, donde sanidades, milagros, señales, todo va a estar ocurriendo porque tú vas a estar ahí, Señor. Glorifícate, Espíritu de Dios, este fin de semana de una manera extraordinaria, Padre. Oh Señor, sanidades, liberaciones, restauraciones, salvación, oh Padre. Creemos por un tiempo sobrenatural, creemos por un tiempo especial. Tú pusiste este evento en el corazón de nuestro obispo, Padre, y sabemos, Señor, que vamos a salir de aquí llena, restaurada, totalmente limpia, totalmente libre para seguir haciendo tu voluntad. Desde ahora declaramos que cuando una de estas mujeres llegue a su casa, cada una de ellas, con la impartición que ha recibido, Señor, provocará de una manifestación sobrenatural se dé en su hogar, con su familia, con su pareja, con sus hijos, Señor, con su vecindario, porque eso no se quedará dentro de ella, sino que se derramará
lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, Padre, yo lo creo, lo creemos en esta noche, Señor. Este es nuestro tiempo, este es el tiempo. Manifestación sobrenatural, Señor, es lo que queremos. Y todo lo que pedimos al Padre, en el nombre de Jesús, grítalo, será hecho. Amén. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es
Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, su nombre. Su nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es, y Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios.
se dobla toda rodilla. Dice absolutamente toda rodilla de los que están en el cielo, los que estamos en la tierra y aún los que están debajo de la tierra. Y no solamente doblarán sus rodillas ante Él, sino que tendrán que declarar, proclamar, exclamar que Jesucristo sigue siendo el Señor de todo. Alguien dice amén conmigo. Él es el Señor de tu vida. Vamos, alguien recibe eso. El Señor de nuestros matrimonios, el Señor de nuestros hijos, el Señor de nuestros nietos, el Señor de nuestro Puerto Rico. ¿Lo cree alguien conmigo? Él sigue siendo el Rey, el Señor nuestro Salvador. Dios es grande. Creo que hay una atmósfera para que oremos. Quiero que oremos. Acércate a alguien. Acércate a alguien. 2, 3, 4. Hay un grupo ahí para que podamos orar unos por los otros. Yo creo que hay veces que usted no lo dice, pero usted ora y dice: Señor, si alguien se me acercara, si pudieran orar específicamente por mi situación. Y yo creo que siempre hay que sacar un tiempo para que podamos orar 26 veces, algunas quizás alguna más, una menos. Dice unos por otros en la Biblia. Y una de ellas es: oremos, soportemos unos a otros, pero oremos unos por otros. Y yo creo que podemos separar estos minutos para orar. El Espíritu Santo va a colocar en tu corazón, te va a dar el discernimiento para que tú puedas hacer una oración efectiva en esta hora. Vamos, que en el nombre del Señor, vamos, declare, comience a orar por cada uno de los que está a tu lado. El Señor te va a poner en tu corazón, va a poner en tu corazón y en tu espíritu aquello por lo que tú vas a orar. Saque estos minutos y dice: Señor, bendícele. Quizás el que está a tu lado está enfermo, está cansado espiritualmente, físicamente. Quizás está atravesando un tiempo en la familia muy complicado. Este es el tiempo de orar. Y mientras oramos aquí uno por otro, yo oro por todos los que están ahora mismo a través de las redes sociales. Yo declaro que en el nombre de Jesús, que desde este altar, desde esta casa espiritual, tabernáculo de alabanza y restauración, la senda antigua, enviamos ahora mismo, declaramos en el nombre de Jesús que no importando tu situación, no importando tu necesidad, hay una palabra sobre ti, hay una palabra que te hace, aleluya, enfrentar cualquier adversidad complicada. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que no importa el lugar donde está, la condición, el diagnóstico médico que la ciencia haya lanzado sobre ti, hay un milagro que te alcanza de parte de Dios. Tú que estás ahora mismo ahí tocando el dispositivo, en el nombre de Jesús declaro que un mayor milagro ahora mismo te alcanza de una manera de repente y sobrenatural. Dios ahora mismo te alcanza a ti, a tu familia. Hoy ha llegado salvación a tu casa, ha llegado la salvación. Declaro que se rompe toda cadena espiritual, toda atadura espiritual se rompe ahora, se desata. La Biblia dice, y yo lo declaro, que a causa de la unción se pudre el yugo en esta hora, se pudre el yugo ahora mismo. Y en el nombre poderoso de Jesús estamos declarando, proclamando, profetizando que no hay valle de huesos secos que se quede en la misma condición, sino que esos huesos comienzan a tener vida del Espíritu de Dios. Hay vida ahora mismo. Donde hay muerte desaparece y llega la vida de Cristo. Es el nombre que es sobre todo nombre. Donde hay aflicción llega un tiempo de celebración, Padre, en el nombre de Jesús. Donde necesitan restauración familias enteras, ahora mismo, Señor, nos ponemos en mutuo acuerdo, oramos uno por los otros, pero entendiendo, teniendo Señor, la convicción que se va toda confusión, se va todo momento de debilidad espiritual y llega la fortaleza de Dios a ti, a tu familia. Hoy Dios se te revela como nunca antes. Hoy el poder sobrenatural de Dios te alcanza, Padre. Alcanza a los que están perdidos, alcanza a los que están cansados, los que han dicho: ya no puedo más, Señor. Enviamos una palabra de consuelo, una palabra de bendición, una palabra que, aleluya, llegue una transformación especial. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que algo de Dios se añade a cada familia que está ahora mismo representada y está mirando esta celebración, escuchándola. No importa lo que estés atravesando, algo de Dios se añade en el nombre de Jesús. Por lo que estabas orando, por lo que has estado esperando, el Señor te lo entrega en esta hora en el nombre de Jesús.
Jesús. Señor, danos fuerza, dale fuerza al cansado, dale fortaleza al que necesita, Dios. El que está en un rincón ahora mismo solo, Dios, que ahora mismo sienta tu presencia y reciba tu abrazo, el abrazo de tu Espíritu, Dios. Señor, te pido restauración en las relaciones paterno-filial. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que haya un avance, que haya un crecimiento espiritual en cada familia que está conectada ahora mismo, Señor, y que te puedan reconocer como el Dios poderoso, el Rey, el Señor, el grande, el Alfa, el Omega, el principio y el final. Yo reprendo en el nombre de Jesús todo aquello que trata de interponerse entre el propósito de Dios y las familias que están conectadas. Yo reprendo en el nombre poderoso de Jesús que todo lo que trata de atrasarte ahora mismo es cancelado. Se altera todo el plan del infierno y se establece el plan de Dios. El Señor nos dice en esta hora: mis planes son buenos para ti, mis planes son buenos, en verdad de planes y proyectos buenos. Gloria a Dios. Declaro que la paz de Dios te alcanza ahí mientras derramas tus lágrimas. Dios te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una noche donde tu clamor el cielo lo está escuchando. Es una noche donde tu oración, gloria a Dios, el cielo va a responder. Yo declaro en el nombre que es sobre todo nombre, que hecho está, hecho está, hecho está, hecho está. Su nombre es sobre todo. Es nombre que es sobre todo nombre, nombre que es sobre todo nombre. Eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán Si usted grande oró por alguien, es Dios. es tiempo de celebrar, hermano. Si usted oró por alguien, es tiempo de celebrar porque algo Dios ya está haciendo. Vamos. Son unos segundos para que celebre. Para el que cree, todas las cosas son posibles. Y si son posibles, yo me voy a levantar antes que ocurra. Yo voy a celebrar. Yo voy a expresar mi gozo. Gloria a Dios. Alguien puede celebrar, alguien puede celebrar. Alguien puede celebrar lo próximo de Dios. Lo próximo de Dios siempre va a superar lo que estamos viviendo. Vamos, alguien. Su nombre es Alguien que pueda celebrar. Gloria a Dios. Celebro cada victoria, celebro cada oración contestada. Celebro la sanidad de tu cuerpo. Celebro que el Espíritu arranca todo de raíz. Todo lo que nos ayuda, todo lo que se interpone en el propósito eterno de Dios. Habrá alguien que tenga fuerza todavía para dar un grito de victoria en esa noche. Su nombre es sobre todo. Sheramando rom tarabashe. Eres digno Rebabashe tarabacotos. Oh Espíritu Santo, de mi ser dirá. oh Espíritu Santo. Quiere que mire el que está a su lado y dile: Dios te escuchó. Dile: Dios te escuchó. Dígale: Dios te escuchó. Aleluya. Dígaselo con alegría, convencido de que Dios te escuchó. Le doy un aplauso al Señor si usted reconoce que Dios nos escucha, hermano. Toma unos minutos ya. Al final vamos a estar orando por los enfermos, por las peticiones. Yo creo de todo corazón, puede tomar asiento. Creo absolutamente, sin un milímetro de duda, que Dios escucha a sus hijos, nos escucha. Y usted no llega un lunes para ver qué pasa. Usted y yo llegamos los lunes o cualquier momento que vayas a orar, no específicamente los lunes, sino que cada momento que llegamos a la presencia de Dios lo hacemos en la convicción de saber de que Dios te escucha, aunque aparentemente tu oración no es contestada. Y digo aparentemente, como dijo alguien por ahí en algún momento. Aparentemente Dios no te escuchó, y a veces el adversario trata de confundir la gente y nos quiere hacer creer para qué oras.
Lo digo aquí, aunque a nadie le pasa eso, pero nada, como algo de poder establecerlo. Comienza a tratar de confundirnos y poner desaliento, desánimo. Mucha gente ya a punto de la conquista, a punto de entrar a la tierra prometida, a punto de que ya la oración, que ya fue escuchada, que ya fue oída por Dios y que ya fue contestada en el mundo espiritual, de repente nos cansamos y ya a punto, ya cuando ya se va a materializar esa oración contestada, mucha gente se rinde. Entonces, lo que quiero, en otras palabras, en este tiempito corto que vamos a tener hablando, es que sepas que no te puedes rendir bajo ninguna circunstancia. Alguien dijo amén por aquí. O sea, no hay, la pastora lo dijo, no hay ninguna circunstancia que te pueda hoy hacer retroceder, ya que ha puesto la mano en el arado. No tornes tu mirada hacia atrás. Sigue a Cristo como fiel, no le voy a hacer sufrir. Sigue a Cristo como fiel soldado y algún día voy a cantar, algún día recompensa tú tendrás. O sea, Dios lo que nos está diciendo de primera es que no importa lo que usted y yo estemos atravesando en el hoy, y usted sabe lo que está atravesando, aunque el que oró por ti no tenga claro las batallas y adversidades que tú estás enfrentando. Aún así, dile que está a tu lado, Dios te escucha. Dile, Dios te escucha. No, dígaselo, Dios te escucha. No te canses de orar y de creer. ¿Por qué cree usted que nosotros venimos todos los lunes aquí en el tabernáculo por la noche, en nuestro tiempo de oración, en la primera, la que usted escoja, primera, segunda, tercera, cuarta vigilia, en el tiempo que usted tenga y que se pare? Recuerde que fue una instrucción de Cristo. Él dijo, cuando ore, bueno, ora de esta manera, pero también haz esto: entra al aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre en secreto, porque tu Padre que te ve y te escucha y te mira en secreto. Por eso no te desesperes si lo que Dios te dijo aún no ha salido del aposento. Alguien diga amén conmigo, porque va a haber un momento donde el mismo Jesucristo dijo, yo soy el encargado. No es tu hermano, dile que está a tu lado, no eres tú, dile, no eres tú, sino es el mismo. Alguien diga gloria a Dios. Es el mismo Señor que dice, te da una promesa, y hay una mano levantada por allá creyendo en el nombre del Señor. Él te dice, yo soy el que te voy a dar la recompensa y voy a hacer algo extraordinario, la voy a hacer público. Porque lo que tú haces en privado, en oración, en intercesión, en clamor, gloria a Dios. Dios dice, hay una promesa. Diga a alguien, hay una promesa. Vamos, grite eso. Hay una promesa, y la promesa, entre otras, es que Dios te contesta la oración que hiciste en privado y la expone. No te expongas tú, no pases este tiempo, no hagas un esfuerzo extraordinario, porque ya hay una promesa que está conectada al que se mete en el aposento. Habrá alguien aquí que diga, hoy yo me voy a meter en el aposento, hoy voy a tomar la primera vigilia, la segunda, la tercera vigilia, la cuarta vigilia, gloria a Dios. Vamos, levante su mano y comprométase y dígale al Señor, Señor, quiero pasar más tiempo contigo a sola, quiero orar más, gloria a Dios. Alguien puede declarar esa palabra y decir, voy a orar más, porque sabe que cuando el infierno, el adversario, el proceso y el momento duro, ve una iglesia que ora, ve un padre de familia que ora, ve una madre, ¿dónde están las madres aquí que gritamos ahorita? Que ora, el infierno va a retroceder, gloria a Dios. Alguien dice, voy a orar más, voy a incrementar mi tiempo de oración este lunes, gloria a Dios. Este lunes es para que salgamos de este lugar. Si orabas 5 minutos, voy a orar 10. Si orabas 10, voy a orar 15. Si orabas 1 hora, vamos, aumenta. Alguien, dile que está a tu lado, hay que orar un poco más, hay que orar un poco más. ¿Dónde está la gente que ora? Si usted está aquí es porque le gusta la oración, porque ama la oración, porque ama clamar a Dios. Y Él dice, clama a mí y yo te respondo. Dios es tan maravilloso que no importa lo que estemos orando a la vez. Aquí hay un grupo extraordinario hoy. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por este grupo hermoso? Obispo, un grupo hermoso, sellado está. Y mientras oramos, veía los grupos que hicimos ahorita, que precioso se veía. Porque mientras oraban los grupos, Dios nos está escuchando a todos. No es que Él se confunde con el que grita más.
No es que Él no oye al que habla o hace la oración interna. Él es un Dios que no tiene limitaciones. Él es un Dios, alguien puede celebrar eso, que lo que tú puedes expresar verbalmente Él te va a escuchar, pero hay oraciones en algunos momentos que es en el corazón, en la mente, y tienes que tener la convicción y seguridad que Dios igualmente te está escuchando. Yo quiero decir gloria a Dios en esta hermosa noche, porque cuando nosotros tenemos esa convicción, cosas grandes pasan. Yo le hablaba a los jóvenes de la Academia Cristiana Yará este viernes pasado, y le hablaba de Samuel, y yo quiero tomar solamente una parte de lo que hablé allí, quizás con otro enfoque, y es que el nombre de Samuel, cuando Dios llama a Samuel, le está llamando, era de corta edad. El ministerio profético de Samuel impresionantemente fue sellado cuando Ana, su mamá, lo conecta al altar. Y Ana no le pidió, porque no podía el muchacho contestarle, pero no contó con Samuel para la decisión que tomó. Escucha esto, porque hay decisiones de gente ungida de Dios que van a tomar y te van a bendecir aunque tú no las entiendas. Pastora, que me voy con usted. Hay decisiones de gente ungida de Dios. Hay decisiones que nuestros obispos podrán tomar, y usted no podrá entender de momento por qué eso ocurrió. Yo me imagino que cuando ustedes lo nombraron, dijeron, pero ¿y qué es esto? ¿Y qué ahora? ¿Y por qué? ¿Y por qué no otro? Y otros están más cualificados. ¿Y por qué esto? Hay decisiones que Dios dice, voy a utilizar mis canales, alguien diga gloria a Dios conmigo. Usted obedezca todo lo que Dios le está diciendo. Y eso fue lo que hizo Ana. Ana no contó con Samuel, pero Ana tenía en su corazón que algo se iba a desarrollar en su hijo. Y yo quiero que tú sepas que ese ministerio, esa grandeza que Dios le dio a este profeta reconocido en aquellos tiempos, fue porque eso comenzó en el altar. Y yo creo que todos los lunes algo en el altar de la senda antigua está ocurriendo. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? No, vamos, alguien puede dar gloria a Dios. Yo creo que en el altar, si ese aplauso es para el Señor, déselo más fuerte. Hay cosas que no las vas a conseguir en otro lado, sino es en el altar. Gloria a Dios. En el altar hay transformación, en el altar hay cambio de Dios. En el altar, alguien diga, hay respuesta. Habrá alguien que crea que en el altar comienzan a suceder cosas grandes y poderosas de parte de Dios. Hay momentos, está bien, hay que hacerlo, pues oramos en el asiento, pero yo todavía estoy en la escuela de los que nos arrodillamos, gloria a Dios. Todavía pertenezco a esa escuela. No estoy diciendo que si usted ora sentado está mal, pero todavía tengo ese sentir en mi corazón, que llegar al altar, que arrodillarme en aquel lugar en el altar, que orar de rodillas. No es que si estás de pie Dios no te va a escuchar, pero hay un elemento, gloria a Dios, de respeto, de reconocimiento, de honrar a alguien. Diga gloria a Dios en el altar. Y yo creo hoy que en este altar cosas grandes han ocurrido, cosas grandes van a ocurrir. Dile que está a tu lado, es en el altar. Dile, es en el altar, en el altar, en el altar, en el altar. Allí pusieron a Samuel y allí comenzó todo. Pero mire esto, que es lo que quiero significar, porque el nombre de Samuel tiene un significado, que es lo que quiero impartir en 3 o 4 minutos. El nombre de Samuel significa escuchado por Dios. Diga conmigo, alguien levantó una mano, nadie diga nada. Alguien levantó, diga usted, hermano, no sé quién es usted, pero diga conmigo, Dios me escucha. Usted. Ok. Ahí está. Gloria a Dios. Alguien lo dijo por acá, dígalo, Dios me escucha. No, silencio. Acá, usted hermano, acá. Póngase de pie. Diga fuerte, Dios me escucha. Aleluya. Por acá alguien que se levante y diga, Dios me escucha. Fuerte. Marlandi. Alguien por allá. De pie. Diga, Dios me escucha. Usted también, hermano. Usted que se levantó, usted. Las dos, gloria a Dios, qué clase de... Alguien por este lado que se levante y diga, Dios me escucha. Vamos, alguien por acá que lo crea que Dios le escucha. Alguien que se levante por este lado, por esta esquina. Alguien, Dios me escucha. Alguien más, Dios me escucha. Levántate, Dios me escucha. Zulma, levántate, Dios me escucha. Pastor, levanta.
Los voy a poner a hacer ejercicio, gloria a Dios. Alguien de esta fila, Pastor Frankie, párese de pie, vamos. Profeta Jessica, vamos, diga, Dios me escucha. Alguien que crea, alguien que diga, Dios me escucha. Es el tiempo donde Dios nos está diciendo, te estoy escuchando. Yo te estoy diciendo que te pongas en pie, porque es una declaración que tú haces al Señor y que el infierno tiene que reconocer que acá vemos hijos de Dios, que sabemos, entendemos. Me dejaron solo los muchachos. Bueno, seguimos. Que sabemos y entendemos que Dios nos escucha. En el proceso Dios te escucha. En la aflicción Dios te escucha. En la celebración alguien puede dar un grito de gloria. Desde la parte de atrás hasta el frente hay un pueblo que reconoce que Dios me escucha. Por eso cada vez que el diablo te quiera confundir, tú ni hables con él, échalo fuera y sepa que Dios, vamos, alguien diga, Dios me escucha. Dígalo fuerte, Dios. Dile que está a tu lado, eres el Samuel del 2024. Dile. Un solo, pastora. Tú eres el Samuel de este tiempo. Hay una evidencia con lo que Dios hace en ti, gloria a Dios. Que no importa lo que ocurre en tu vida. Por eso hay gente que te preguntan y te dicen, ¿pueden orar por mí en tu iglesia? Porque ellos saben, profeta Maritere, ellos saben y reconocen, qué hermoso melodía, y reconocen que el Dios que tú y yo le servimos es un Dios que nos escucha. Cuando tú y yo reconocemos que Dios nos escucha y que somos los Samuel del 2024, aunque no lo digas verbalmente y lo digas en tu interior, en tu mente y en tu corazón, la convicción es que Dios te está escuchando. Y escucha esto, Dios escucha tu dolor, Dios escucha tu angustia, Dios te escucha cuando estás en los momentos de celebración, pero también cuando llegan temporadas de que hay momentos que tú quieres tirarlo todo por la borda. Yo vengo a declararte en estos minutos poderosos que en el proceso Dios te está escuchando. En la celebración Dios, habrá alguien que diga gloria a Dios. En la alegría Dios te está escuchando. En la tristeza Dios te está escuchando. Hay una madre que me está mirando ahora. Yo quiero que tú sepas de parte de Dios que Dios está escuchando la oración que tú estás haciendo por tus hijos. Hay un matrimonio que debe saber que Dios está escuchando la oración que hiciste ayer a las 4 de la tarde. Yo quiero que tú sepas en esta noche, en el nombre de Jesús, que Dios escuchó la oración que hiciste en la mañana, la que hiciste cuando almorzaste, la que hiciste cuando cenaste, la que hiciste cuando llegaste. Habrá alguien que sepa que somos los Samuel del 2024. No me importa lo que esté atravesando. Yo sé que van a caer a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra. Hay gente que va a avanzar, gente que va a salir de aquí con la convicción de saber, Dios te escucha en el templo, te escucha en el altar, te escucha en tu cuarto, te escucha. Hay gente que en el semáforo te van a mirar porque vas a estar hablando con Dios, porque ahí también Dios te escucha. En el carro, en la silla de oficina, en la silla del médico. Habrá alguien que le crea, alguien lo está creyendo. No pierdas la fe, sigue creyéndole a Dios, sigue orando, porque Dios no ha dejado de escucharte. Su oído no se ha grabado, su mano no se ha cortado. Yo estoy creyendo. Dámelo. Yo querido, yo estoy creyendo, porque entiendas que la oración, al igual que Daniel, tu oración, fuente ya tu oración fue escuchada y contestada. Su oración fue escuchada y contestada. La tengo con ustedes hoy. Su oración fue escuchada y contestada. Hay un mover, hay un movimiento. Escucha esto. De lugar. Es un movimiento del lugar. Del lugar donde están.
Y dice el Señor, yo soy el que voy a proveer, yo soy el que voy a dirigir, yo soy el que voy a mostrar, yo lo voy a mostrar, yo te voy a dar las dimensiones, dice el Espíritu, yo te voy a dar las coordenadas, yo soy el que te voy a ubicar. No se enamoren de ese sitio, comiencen a declarar y decir, gracias Señor por lo que tenemos, pero ya esto no es parte de la visión. Rabasai, dice el Señor, los voy a mover, no los va a mover el hombre, escucha, no los va a mover el hombre, los va a mover. Alguien dice, Dios nos está escuchando en esta noche, va a ser acelerado, acelerado, acelerado. Yo necesito que alguien dé un grito de gloria en esta hora, porque hay aceleramiento, hay aceleración. Dios dice, los muevo de aquel lugar. Hay una plataforma de reino para alguien sabe que Dios nos está escuchando. Alguien sabe que Dios, cada oración que tú haces, cada clamor que tú haces, cada vez que te encierras en tu cuarto, cada vez que derramas tus lágrimas, esa oración no va al vacío. Dios escucha. Samuel escuchado por Dios. Dile que está a tu lado, Dios te escucha. Dile, no te rindas, Dios te escucha. Perdemos la fe, perdemos la esperanza, perdemos la fuerza, porque quizás vemos que otros ocurre lo que están pidiendo y contigo no. Tranquilo, te llegará el momento. Tranquilo, te va a llegar. Lo que es tuyo es para ti, punto. Lo que Dios te prometió tiene tu nombre, tu apellido, tus apodos, tu familia, tu territorio. Alguien celebra eso. Es el Señor el que te habló. Es el Señor el mismo que te escuchó. Por eso en el nombre del Señor derramo esta palabra sobre ti. En el diagnóstico, Dios te escucha. Las últimas 3 semanas, cuando te dieron el diagnóstico, Dios escucha tu oración. No te canses de orar. No te puedes cansar, no nos podemos cansar. Los amigos, hermanos que están allá a la distancia, no nos podemos cansar de orar. Hay que seguir orando, clamando, intercediendo. Porque por todo aquello que hemos orado, Dios nos dice como a Daniel, tranquilo, ¿cuál es tu? Si ¿desde qué día? Desde el primer día. Tu oración fue escuchada. Lo que pasa es que cierta oposición, hay una oposición, y de repente algo de Dios va a ocurrir. No te canses de orar, no te canses de establecer la palabra, aun cuando veas lo contrario a lo que Dios te dijo, aun cuando veas lo contrario a lo que estás orando. Sigue declarando, sigue declarando, sigue declarando. ¿Sabe? Mire, pastores, ¿sabe por qué ustedes dijeron, aunque sea a las 9:05, pero vamos a llegar? Pero Dios tenía esta palabra reservada. Dios tenía esta palabra reservada. Va a ser un mover acelerado y van a testificar lo que esta noche se rompió. Algo se rompió. Y mire la señal que va a haber, porque va a haber un momento donde va a ser ofrecido el lugar. Aunque busquen, hay alguien que va a ofrecer un lugar. Va a haber una conexión del Espíritu, y usted va a decir, esa fue la palabra que habrá alguien que celebre en esta hora. Habrá alguien que pueda decir, Dios escucha. Pastores, Dios escuchó su oración. Las oraciones de mañana, las oraciones de madrugada, gloria a Dios. Por eso no te desalientes, póngase en pie, no te desalientes. Sigue haciendo la voluntad de Dios, sigue confiando en el Rey de Reyes. No importa cuánta distracción venga para tu familia, no importa cuánta distracción se asome para el ministerio, hay algo que Dios habló, hay algo que Dios escuchó, hay algo. Levanta tu mano en el nombre del Señor, porque yo estoy creyendo de todo corazón, yo estoy creyendo de todo corazón que es una noche poderosa, es una noche especial, es una noche profética de parte de Dios, para que nosotros sepamos que Dios está en control. Él tiene la familia tuya en sus manos, Él tiene tu matrimonio en sus manos, Él tiene nuestros hijos en sus manos, el ministerio está en sus manos, nuestra salud está en sus manos, nuestras finanzas están en sus manos, nuestros proyectos, los proyectos de Él, aleluya. Con esa mano en alta, lo próximo de Dios será mayor, porque le creemos a un Dios que escucha. ¿Dónde están los Samuel del 2024 que dicen, yo seguiré orando, yo seguiré clamando, yo seguiré, aleluya, haciendo la voluntad de Dios? ¿Dónde está la gente que dice, aleluya, no importa lo que esté atravesando, Dios me escucha?
Si hay alguien enfermo, quiero que pase aquí antes de que podamos irnos. Hay una atmósfera muy linda de sanidad también. La bachera. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si hubiera alguien que necesita oración por salud, porque Dios te habló, porque necesita la oración, aquí hay gente que vamos a unirnos en oración. Venga, tomamos unos minutos para esto, porque es altamente importante orar. Orar. Y oramos porque Dios nos escucha. Dios nos escucha. Dios nos escucha. Pastores, que he orado tanto por eso. Sigue orando, Dios te escuchó. Y la oración ya fue contestada desde el primer día. Gloria a Dios, gloria a Dios. Venga, acérquese, acérquese, acérquese. Acérquese al altar. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Mire qué hermoso, mire. La confianza en Dios. La confianza en establecer que el milagro está a una oración, a un clamor. Aleluya, si pudieran cantar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Quiero que la profeta Maritere me ayude a orar. En el nombre de su pastor Ramón, venga por acá. Vamos a imponer las manos sobre cada necesidad. Yo le creo al Señor. Yo creo que Dios nos está escuchando. Yo creo que la oración que vamos a hacer ahora es una oración que Dios está escuchando. Vamos. Vamos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si estás en tu asiento, ayúdanos a orar. Ayúdanos a orar. Ayúdanos a orar. Ayúdanos a orar. Vamos, suelta esa adoración fuerte. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios nos está escuchando, Dios nos está escuchando. Dios nos está escuchando, Dios nos está escuchando. Dios nos está escuchando. Dios nos está escuchando. Vamos en el nombre de Jesús. Vamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Algo Dios está haciendo. Algo Dios está haciendo, algo Dios está haciendo, algo Dios está haciendo. Algo Dios está haciendo. Vamos, sigue adorando, sigue adorando, sigue adorando, sigue adorando. Sigue adorando, sigue adorando, sigue adorando. Sigue adorando, vamos, que el nombre del Señor, Dios nos está escuchando. Dios nos está escuchando. Dios nos está escuchando, vamos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Algo ocurre. Algo ocurre esta noche. Pastora Jazz, venga. Algo ocurre, algo ocurre. Se mueve la mano de Dios, se mueve la mano de Dios. En tu casa, Dios te está escuchando. Dios ha escuchado tu clamor. Dios ha escuchado tu intercesión. Dios ha escuchado cuando clamas, cuando oras. Aleluya. Y esa oración, Dios trae contestación apresurada. Dios trae contestación apresurada. Aleluya. Hay dirección del Espíritu en esta noche. Dios sana a los enfermos ahora mismo por el poder de la sangre de Cristo. Por esa llaga, por esa llaga, por esa llaga. Fuimos curados. Se va el cáncer, se va ahora. Toda situación en el pulmón, úlceras ahora desaparecen. En el nombre de Jesús de Nazaret, pulmón es sanado. Páncreas, te llamo por tu nombre. Sano, rodillas paralizadas. Ahora mismo, disco herniado, en el nombre de Jesús. Nervios pillados ahora mismo que provoquen dolor. Espalda y columnas vertebrales. Señor, ahora mismo toca los que están aquí. Dolores extremos en las coyunturas. Señor, ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre.
Mira, hermana, confíe en el Señor. Escuche. Confíe. Porque ese acto que usted acaba de hacer muestra un corazón totalmente confiado de que en el Dios de tu niñez, el Dios de tu preadolescencia, el Dios de tu adolescencia, el Dios de tu juventud, el Dios de tu presente, es el mismo Dios que está haciendo una obra impresionante. Él pone la mano sobre ti ahora mismo. Y desde el primer día escuchó tu oración. Y desde el primer día escuchó y contestó tu oración. Por eso Dios te ha dicho, si alguien entendió que hay momentos de confusión, eres tú. Pero Dios te dice, no hay confusión que pueda alterar lo que ya Dios dijo. Hay una palabra sobre ti, hay una palabra en tu corazón, en tu espíritu. Yo te doy gracias por ella, Señor, porque algo tú hiciste en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Una vez más, mis hijos, una vez más. Aleluya. Padre, gracias, gracias, gracias. Precioso, precioso. Así como en el cielo, así en la tierra. Así como en el cielo, así en la tierra. Algo Dios está haciendo, algo Dios sigue haciendo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así como en el cielo, así en la tierra. Así como en el cielo, así en la tierra. Vamos, alguien tiene que declarar estos últimos segundos antes de irnos, vamos. Así como en el cielo, así en la tierra. Así como en el cielo, así en la tierra. Así como en el cielo, así en la tierra. Aleluya. Así como en el cielo, así en la tierra. Hermosa presencia del Señor. Precioso Dios. Aleluya, aleluya. Ser entronado en nuestra alabanza, te coronamos, Rey de toda en adoración. Ser entronado en nuestra alabanza, te coronamos, Rey de toda en adoración. Ser entronado Dios te escucha, Dios te en nuestra escucha. alabanza, te coronamos, Rey de toda la adoración. Ser entronado en nuestra alabanza, te coronamos, Rey de toda la adoración. Ahora en esa misma confianza de saber que Dios nos escucha, nadie te puede mover de esa convicción. En esa misma manera, venga y vamos a unirnos ahora a adorar al Señor con nuestros diezmos, ofrendas, pactos, honra, todo lo que tenemos porque ha sido entregado por Dios. De lo recibido de tus manos te damos, Señor. Y declaramos que hay 100 por 1, que la ley de la siembra y cosecha nosotros la creemos también. Ley de retribución. El que siembra escasamente, escasamente va. Rey de toda la adoración. Gloria a Dios, qué hermoso Dios, qué hermoso. Dios es bueno. Mientras los hermanos siguen. Aleluya, qué bueno el Señor. Les recuerdo que este miércoles en la mañana hay un tiempo, tabernáculo de oración, 9 a 11 de la mañana. En la noche va un tiempo muy lindo donde vamos a recibir una palabra de vida. Yo sé que algo Dios va a hacer también. Y que este próximo
fin de semana, hablando de viernes y sábado, las mujeres estarán, gloria a Dios, en el centro de retiro, la casona. Todo está listo, preparado, mujeres activadas, gloria a Dios. Yo sé que será un tiempo donde Dios utilizará, ahí están los recursos, hasta que mi cántaro rebose, gloria a Dios. Va a ser un lindo tiempo. Pastora Marta Meléndez, Apóstol Carmen Figueroa y por supuesto nuestro obispo Wanda Rolón. Así que si usted tiene alguna duda o pregunta, puede llamar en horas laborables a la oficina o comunicarse con la líder de mujeres, nuestra hermana Linet. Y este es el sábado, este próximo sábado, desde las 5:30 de la tarde, la gente de Valores ruge y estará redimido en un tiempo de adoración, pero también alguien que es muy respetado en este tema que se va a presentar, Agustín Laje. Es un evento libre de costo, no es un evento político, el obispo lo ha dicho y lo aclaró 1001 vez, y yo 1001 veces. No es un evento político, es un evento donde los que le queremos a Dios, juntos, le queremos a Dios. Así que haga cita, venga ese tiempo para que podamos ser educados en muchas áreas. Y ese es el tabernáculo del 11, septiembre 11, Apóstol Lorena Navarro. Así que nos despedimos en esta hora, creyéndole a Dios que nos escucha, Señor, y que en esta misma atmósfera nos vamos a nuestros hogares. Te pedimos igualmente, Señor, que cubras a nuestros obispos, Señor, le mantengas bien, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos con paz a nuestros lugares, Señor, con toda tu bendición, Padre, la de tu Hijo y la de tu Espíritu Santo. Y el que lo crea diga por favor amén fuerte. Y yo declaro sobre ti, tu familia, que mañana será el mejor martes de tu vida en el nombre de Jesús. Y diga amén. Despedimos la audiencia, les bendecimos.